Mi nombre es Elisa Zuleda Perea, soy estudiante del primer año de la licenciatura y el profesorado en Ciencias de la Educación, perteneciente a la Universidad Nacional de La Rioja, sede capital. En esta oportunidad presentaré un mapa mental sobre el libro Historia Secreta de Argentina del autor Iván Carrino. El mismo es parte del trabajo número 2 de la Cátedra Seminario de Competencias Básicas para la Comunicación en Educación a Distancia. Para comenzar es importante conocer al autor. Iván Carrino es un licenciado en Administración, escritor, conferencista, columnista y profesor argentino de carácter liberal. Actualmente dirige Iván Carrino y Asociados, una empresa de investigación y asesoría económica y financiera, y es subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas del Instituto Universitario ESADE. Su libro es el tercero de su autoría, consta de un prólogo y 5 capítulos, denominándose El verdadero círculo rojo, ¿Por qué no fuimos a Australia?, El debacle populista, Cambiamos y El regreso de los charlatanes. ¿Quién maneja realmente los destinos de la Argentina? Volver a la historia nos permite comprender este interrogante. En la antigua Grecia se debatían los temas comunes en las asambleas. Para participar en ese ámbito eran requisitos necesarios ser hombre y mayor de 18 años. Las decisiones tomadas allí se realizaban mediante la votación simple, y a este sistema se lo denominó democracia directa. La democracia es el sistema de organización en el cual los ciudadanos dirimen las cuestiones públicas mediante el voto. Una vez que las sociedades, gracias al comercio, van aumentando su tamaño, se vuelve más difícil tratar lo común. Hoy en día, no podemos asistir todos a una plaza y decidir. Es simplemente imposible. Esta imposibilidad dio origen a la democracia representativa y de esa manera elegimos a quienes tomarán las decisiones sobre lo común, lo público o lo político. De acuerdo a nuestra Constitución, la forma de gobierno de Argentina es representativa, republicana y federal. Es decir, que la gente no gobierna de manera directa, sino por medio de sus representantes y con una constitución que limita el poder del gobierno. Hace 38 años que vivimos en democracia y que elegimos a nuestros líderes. El autor nos cuenta que hasta el año 2017 se han elegido a 6 presidentes diferentes, pero fuimos gobernados por 8 de ellos. En orden cronológico, quienes ganaron el voto de la mayoría durante estos años fueron Raúl Alfonsín, Carlos Menem en 2 oportunidades, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner en 2 oportunidades y Mauricio Macri. La diferencia entre los presidentes votados y los que efectivamente ejercieron el cargo tiene que ver con la crisis del 2001. El colapso económico de ese año desató un debacle institucional en donde tanto el gobernador de la provincia de San Luis como quien entonces era senador de la provincia de Buenos Aires se convirtieron en presidentes sin mediar el voto popular. Ahora bien, ¿cuán cierto es que estas decisiones son tomadas por las personas que los ciudadanos votan? Hace poco en nuestro país comenzó a circular el rumor sobre la existencia de un círculo rojo de poder que operaba tras el equipo que hoy encabeza la presidencia. Ese círculo rojo es el poder detrás del poder, la verdadera maquinaria de intereses oscuros que usa la democracia como un vehículo para consolidar sus intereses particulares. En este apartado, Iván Carrino escribe del círculo rojo al Estado profundo y denomina con ese término al gobierno en las sombras. Este término fue acuñado en Turquía hace muchos años atrás y mediante el cual explica cómo funciona esta asociación híbrida de intereses políticos, empresariales y sindicales que son efectivamente capaces de gobernar Argentina sin tener que ir a elecciones ni jamás tener que mostrar su rostro. Si bien el gobierno se oponía a ello, luego terminó dándoles legitimidad, autoridad y respetabilidad. Estos grupos de interés buscan cooptar los gobernantes para que regulen a su favor, dando lugar a la industria del lobby, que es la consecuencia natural del Estado grande y es la esencia del Estado profundo. El Estado profundo está compuesto por 3 actores principales: los empresarios, que no quieren competir, los sindicatos, que se oponen a la productividad, y los políticos, que solo piensan en el corto plazo. Con su mirada cortoplacista, los políticos nos han llevado a la quiebra en cantidad de ocasiones. Con su falso fervor por el mercado interno, los empresarios nos cerraron la economía
y nos condenaron a vivir con ingresos reales muy inferiores a los que deberíamos. Con su postulada defensa de los trabajadores, los sindicatos condenan al país al desempleo y a la alta tasa de informalidad laboral. ¿Por qué no fuimos a Australia? Australia es el país más grande del hemisferio sur. Con 7.7 millones de kilómetros cuadrados tiene todos los climas. Esta combinación hace de este país un importante productor y exportador de productos primarios como carne, leche, trigo, cebada y sorgo. Australia cuenta además con un importante sector minero que está en los primeros puestos del mundo en cuanto a exportación y producción. Hace 25 años que su economía crece de manera interrumpida y no hay señales de que eso vaya a cambiar en el corto plazo. ¿Por qué Australia se convirtió en un país tan rico? Por el respeto por la ley y por los derechos de propiedad, que es un elemento de vital importancia para el desarrollo. ¿Por qué no fue bien? Derechos de propiedad, grandes extensiones de terrenos, recursos naturales para explotar, inmigración, suena todo muy similar a la Argentina del siglo XIX y principios del XX. Y efectivamente, por algunos años, nuestra performance económica fue comparable a la australiana. Pero en el año 2017 las diferencias se han profundizado. Australia ha ocupado el puesto número 6 del mundo, mientras que Argentina un decadente puesto 60. En realidad, nuestro país fue separándose de Australia en un periodo gradual, pero sostenido. Fue a partir de los años 30 en que los sucesivos gobiernos empezaron a arrojar bombas a nuestro progreso económico y social. Y así comenzó una economía totalmente dirigida desde el control remoto del Estado, convirtiéndonos en lo que el autor denomina el país de las desmensuras. Este término encuentra las raíces de la sostenida decadencia en ciertos comportamientos excesivos o desmensurados, y se destacan particularmente el caudillismo y el populismo con propensión a la hegemonía, el cierre de la economía, la elevada inflación, el escaso financiamiento de la inversión asociada a la inflación, el déficit fiscal. En las siguientes páginas de su libro, Iván Carrino describe los procesos políticos y económicos que sucedieron hasta el año 2017. Si bien considera que se han tomado algunas buenas decisiones, en estos periodos destaca aún más las consecuencias que nuestro país sufrió a partir de las políticas aplicadas, ya que muchas de ellas han tenido un efecto sobre el crecimiento económico. Ha mostrado al Estado profundo como la gran historia de la historia argentina, el hilo rojo que atraviesa 2 siglos de guerras civiles, corrupción, planes fallidos que han dejado a la sociedad más desigual que nuestro país haya conocido. Los gobiernos gastan dinero ajeno que toman de los impuestos, de la inflación o en préstamo como deuda, y lo gastan en otros, pero buscando el beneficio político personal. El resultado es un gasto público excesivo y orientado a maximizar la utilidad política, no el bienestar de los ciudadanos. Entre las buenas y malas decisiones podemos nombrar la inflación, los precios máximos, la expropiación, el déficit fiscal, la privatización, la ley de convertibilidad, la ley de emergencia económica, la devaluación, el desempleo, el corralito bancario, la hiperinflación, el default, las crisis, la ley de medios, el superávit fiscal, el cepo cambiario, salarios mínimos, el control de precios, el congelamiento de las tarifas y las retenciones. En su último capítulo, denominado El regreso de los charlatanes, expone que el estado profundo que llevó a Argentina a su largo estado de decadencia está estimulado y protegido por una larga lista de charlatanes. Con esto se refiere a la innumerable cantidad de políticos, periodistas, intelectuales y referentes de la opinión pública que sin quererlo defienden posturas políticamente correctas que terminan condenándonos al fracaso. Dice, no tenemos que escucharlo. Haberlo hecho en el pasado fue lo que nos llevó a quebrar un sistema institucional nacido en 1853 que estaba destinado principalmente a contener el poder del Estado y que nos dio la oportunidad de jugar en primera, comparándonos con los países más prósperos del globo. Para finalizar, puedo decir que el autor tiene una mirada bien definida que se encuentra atravesada por sus ideas liberales. Muestra que es fundamental comprender qué está pasando en la política, en la economía, en el verdadero poder que maneja un país y a su vez identifica las verdaderas fuerzas que toman las decisiones políticas y económicas.
expone a esta élite que está metida en los puntos ciegos del Estado, que tiene como principal objetivo transferir la riqueza y el poder. Él decide no quedarse atado al presente. Ese sería el camino más fácil, dijo, culpar al gobierno de turno. Sin embargo, se remonta a 200 años de historia y encuentra las numerosas oportunidades en las que estuvimos en manos de este grupo. Y detecta esos momentos claves en que perdimos la oportunidad de ser, como bien señala, un país como Australia. Compartiendo sus palabras, lo importante es que el gobierno pueda sentar las bases del crecimiento y la prosperidad. Para eso, claro está, debe rechazar el Estado profundo, terminar con los privilegios y reformar nuestro sistema económico, para no seguir siendo el Estado argentino un botín de guerra, propiedad de los políticos y burócratas. Muchas gracias.